les dejé 2 blogs para lectura. Son bastante pequeños, pero sí necesito que los lean y que me participen en un foro dando un comentario sobre esa lectura. Recuerda que el comentario es personal, no quiero que me vayan a copiar literal algún comentario de internet o cualquier cosa sobre los impuestos, sino que es algo que ustedes piensen y lo que ustedes entendieron de la lectura. Solo les quiero aclarar que en uno de los blogs aparece, habla sobre el impuesto al valor agregado, pero dice que es del 21%, creo yo. Pero como este blog no es de Guatemala, ¿verdad? Habla sobre toda América. Por eso es que dice ese 21%. En Guatemala es el 12%. No se vayan a confundir con eso. Bueno, voy a empezar a compartir para empezar a darles el tema del día de hoy. No sé qué dice. Aquí está. Me dicen cuando ya empiecen a ver mi imagen. Ya, licenciada. Ya se ve, Eli. Gracias. Bueno, aquí miren ustedes que aquí les puse con dibujito la carpeta de sociedades donde tenemos las que vimos de la disolución y la liquidación. Y acá les coloqué derecho tributario, que es la que vamos a empezar a ver a partir del día de hoy. Estos dos son los 2 blogs de lectura que van a tener ustedes que leer para contestar el foro. Empieza acá. Miren, es bastante pequeño, no es mucho, solamente que tienen ustedes que tener unos 20 minutos para poderlos leer en toda la semana y va a estar activo hasta el día sábado. Y les recuerdo también de la tarea que está pendiente. Listo, dice José. Qué bueno que estés en clase, José David. Bueno, entonces vamos a empezar a platicar del derecho tributario, que es el tema del día de hoy. El derecho tributario en realidad es la parte del derecho público que estudia todo lo referente a los impuestos. Los impuestos se dan, si ustedes se ponen a leer en la historia del mundo, desde los antecedentes más remotos de la monarquía, ¿verdad? Y ahí fue donde se empezó a dar este tipo de contribuciones, impuestos. En la antigüedad, cuando los reyes iban a batallas, porque ustedes saben que antes los reinados peleaban mucho entre ellos para tener más territorio y más riquezas. Si un rey le ganaba en la batalla a otro, ellos se quedaban con el pueblo, con la tierra y con las riquezas. Entonces, en una de estas, que los reyes se quedaban sin riquezas y sin ejército, porque todo el ejército duraba las batallas a veces años, ¿verdad? Y se llevaban todo el ejército que tenía este reinado. Entonces ellos empezaron a pensar cómo le hacemos para sobrevivir durante ese tiempo de guerra, que eran muchísimos años que se llevaban en guerra. Entonces ellos decidieron empezarle a pedir contribuciones a los nobles de ese entonces, ¿verdad? Que eran los que tenían mayor jerarquía después del rey. Y les daban a cambio participación dentro de las asambleas o dentro de algunas tomas de decisiones de los reyes y les pedían ciertas contribuciones para poder tener riqueza para que la monarquía pues siguiera subsistiendo y tener para más ejércitos para mandar a las batallas. Conforme se fue dando esta práctica, obviamente se fue extendiendo ya no solo a los nobles, sino que también a los vasallos, a los ciudadanos y a todas las personas, se les fue empezando a pedir contribuciones para ayudar a combatir las guerras. Incluso se fue extendiendo a los reinos que habían sido vencidos, pidiéndoles también impuestos o contribuciones a estos reinos que habían sido vencidos, a las personas, ¿verdad? De todo su trabajo. Posteriormente se fueron dando colonias y también los reyes les pedían dinero a las personas que tenían, en aquel tiempo eran hacendados, ¿verdad? Que tenían sus terrenos, tenían sus casas, ¿verdad? Como colonias del rey, entonces se les pedía a ellos dinero también. Y así se fue creando lo que es la costumbre del impuesto. Y ustedes saben que la costumbre es una de las fuentes del derecho y a través de esta pues se fue dando en el mundo y en la época moderna el impuesto obligatorio. Actualmente en Guatemala
bueno, a nivel América, ¿verdad? El que estudia los impuestos, la rama del derecho que estudia los impuestos es el derecho tributario. El derecho, yo les expliqué al principio del curso, que se dividía en dos, derecho público y derecho privado. El derecho privado es el derecho civil y el derecho mercantil que ya estudiamos nosotros. ¿Por qué es privado? Porque se da entre las personas individuales, ¿verdad? Entre las personas jurídicas individuales. No tiene nada que ver el Estado. Pero la otra rama del derecho es el derecho público. El derecho público se le llama así porque son las relaciones entre el Estado y los particulares, no solo entre los particulares, ¿verdad? No solo entre los individuos, las personas individuales o jurídicas, sino también entre las personas individuales y jurídicas y el Estado. Entonces hablamos de la administración pública, hablamos del derecho penal y hablamos del derecho tributario. Entonces, en sí el concepto que es derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas y principios que regulan la relación jurídico-tributaria entre la administración pública y el contribuyente al producirse el hecho generador del tributo. Ahorita vamos a ir viendo conceptos y vamos a ir estudiando qué es el contribuyente, qué es el impuesto, qué es el hecho generador, ¿verdad? Para que tengamos más clara esta definición. Posteriormente nos vamos a lo que es la norma jurídica. ¿Qué es una norma jurídica? Una norma jurídica es el documento o la codificación o la forma en que el Estado adopta las normas o adopta la forma de organización de una sociedad, en este caso a través de las leyes. Una norma jurídica son los artículos que contienen las leyes. Por entonces, en Guatemala, la norma jurídica que determina la organización, función y obligación de los impuestos es el Código Tributario, que es el decreto 6-91. No sé si vieran en mi pantalla. Aquí les tengo el Código Tributario. Entonces, en este código me va a determinar a mí todo lo referente a los impuestos para que se pueda regir aquí en Guatemala. Principio de legalidad. Bueno, nosotros sabemos que todas las leyes que emite el Congreso de la República en Guatemala tienen que tener un respaldo constitucional, porque si tenemos una ley que contraviene lo que dice la Constitución, por lo tanto es inconstitucional y no puede nacer en la vida jurídica, no puede existir. Por lo tanto, tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, la pueden ver ahí. En esta Constitución encontramos nosotros los fines supremos por el cual se creó el Estado y qué tiene que hacer el Estado para en beneficio de las personas o de los ciudadanos. Nos vamos al artículo 1, que es el bien común, que es el fin del Estado, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. En teoría, ese es el fin del Estado o de la administración pública. Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, como es deber del Estado garantizarnos todas estas cosas, obviamente el dinero tiene que venir de algún lugar, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros como ciudadanos tenemos que pagar impuestos para que el Estado pueda brindarnos salud, educación, seguridad, infraestructura, etcétera, 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 ¿verdad? Que nosotros podamos tener o vivir en un estado de derecho, como se le conoce, garantizando el bien común a todas las personas. De consiguiente, nos vamos al artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para los que la tengan a la mano, CPRG significa Constitución Política de la República de Guatemala, y ahí les copié literalmente lo que dice el primer párrafo del artículo. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, árbitros y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Además, establece que determinan las bases de recaudación, especialmente las siguientes. ¿Cuáles son las bases de recaudación?
La ley, la Constitución, perdón, dice el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos, y las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipso iure, quiere decir que no hay forma de cambiar la nulidad, las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Entonces, esta es la norma o el principio por el cual se respalda el pago de los impuestos, ¿verdad? O el derecho tributario en Guatemala. Seguidamente, si ustedes tienen alguna duda, me detienen y la aclaramos, por favor. Relación jurídico-tributaria, nos vamos al Código Tributario. Si alguien lo puede descargar de internet, lo puede hacer, o si ya lo estudiaron y lo tienen a la mano, pues también lo pueden tener ahí. De lo contrario, no hay problema, porque yo les coloqué aquí literalmente algunos artículos, aquí también, copiados del Código Tributario para que ustedes no tengan problema. En el artículo 14 encontramos lo que es la relación jurídico-tributaria. Es uno de los elementos más importantes del tributo, por ser el vínculo que une al particular con el Estado, siendo una obligación de dar, coloca al contribuyente como un deudor tributario. O sea, si nosotros no pagamos los impuestos, nos convertimos en deudores, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de tener deudas en la SAT. Como es obligación de ustedes pagar impuestos, si no lo hacen, entonces de consiguiente ustedes son deudores y se enfrentan a un juicio, ¿verdad? Por evasión fiscal, evasión de impuestos. Les voy a leer literalmente lo que dice el artículo 14. La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria. Real, estamos hablando de bienes inmuebles, fiduciaria a través de fiadores, sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. ¿Qué quiere decir coactivamente? Obligatoriamente, ¿verdad? Es un mandato constitucional y es un mandato del Estado que todos debemos cumplir con el pago del impuesto. ¿Por qué? Porque en teoría, al nosotros pagar impuestos, pues tenemos acceso a centros de salud, a medicina, a escuelas, a una buena educación, incluso en algunos casos alimento, ¿verdad? Porque si estamos hablando problemas de nutrición severa, pues es el Estado quien tiene que contribuir para que eso disminuya, bajar las tasas de mortalidad, que son uno de los fines del Estado, bajar las tasas de nutrición, tienen que alfabetizar, ¿verdad? Hay una institución que está adherida al Ministerio de Educación que se encarga de alfabetizar a las personas que no lo han sido durante su infancia. Tenemos acceso también a la seguridad, ¿verdad? Tenemos derecho a la seguridad, que es una de los preceptos o fines de la Constitución. Siguiendo, cuáles son los sujetos de la relación jurídico-tributaria que estamos hablando anteriormente? Bueno, hay dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Eso los encontramos en el artículo 17 y 18 del Código Tributario. CTR significa Código Tributario. El sujeto activo establece que es el Estado, quien es el encargado de exigir el cumplimiento de la obligación. Y el sujeto pasivo es el contribuyente o nosotros los ciudadanos, ¿verdad? En pocas palabras, obligados ante el Estado para el cumplimiento de la obligación tributaria. Nosotros en todas las formas, ya sea directa o indirectamente, estamos obligados a estar continuamente pagando impuestos. Por ejemplo, yo soy profesional del derecho, tengo obligación de emitir facturas, a estar dentro de un régimen que me otorga el Estado, ya sea pequeño contribuyente o contribuyente general.
De esa cuenta, cada vez que yo realice algún documento como notaria, tengo la obligación de entregarle factura a las personas, ¿verdad? Y de esa factura o de lo que yo cobro, ¿verdad? Por un documento, tengo que pagar un impuesto. Mensualmente yo pago un impuesto sobre lo que yo realizo como profesional. Igualmente ante la universidad, ¿verdad? Yo soy profesional, yo pago, me pagan honorarios profesionales, ¿verdad? Por darles clases a ustedes y yo también tengo que pagar un impuesto por ese salario que yo recibo como profesional docente, ¿verdad? O catedrática. Este es un pago directo de un impuesto. Pero el pago indirecto también podemos verlo a través del el impuesto que yo pago cuando yo compro algo. Si yo compro un celular, ¿verdad? Tengo que pagar el valor del teléfono, pero al mismo tiempo yo pago el impuesto al valor agregado sobre esa compra. O sea, a veces ni me doy cuenta, ¿verdad? Porque él ya viene incluido. Si yo compro una botella de agua, ya viene incluido el pago de impuestos. Si yo compro unos lentes, yo compro un cuaderno, un libro, en todos lados donde yo compré algo, ya viene acarreado ese pago del impuesto, ¿verdad? Por eso es de que para la SAT es importante, la SAT es la Superintendencia de Administración Tributaria, es la institución del Estado, de la administración pública, a través de la cual se absorben ese pago de los impuestos. Entonces, por eso es que la SAT necesita que empresas que venden a través de Internet facturen, ¿verdad? Porque ahí se está habiendo un montón de evasión fiscal, ¿verdad? Porque no nos dan factura. Ustedes piden algo por Internet y no les dan factura, entonces no están pagando ese impuesto, que realmente lo deberían de haber. ¿Es bueno o es malo que le cobren a los pequeños empresarios de esa forma? Pues eso depende del punto de vista que ustedes lo vean, ¿verdad? Esto surgió a partir de la pandemia, que muchas personas se quedaron sin empleo y empezaron a ver formas de poder ganarse la vida, ¿verdad? Honradamente. Entonces, pero la ley exige que toda venta genere un impuesto, ¿verdad? Entonces, si yo, perdón, el Estado es el sujeto activo, y yo como contribuyente o como persona que voy a comprar algo, soy el sujeto pasivo, ¿verdad? Estoy obligada al cumplimiento de la obligación y debo pagar ese impuesto. O bien venda, ¿verdad? Ahora, las fuentes del ordenamiento jurídico tributario. ¿Alguna duda? Todo bien, licenciado, gracias. Somos 14. Bueno. Fuentes del ordenamiento jurídico tributario. Siempre que nosotros vayamos a estudiar una ley, vamos a estudiar una rama del derecho, tenemos que ir a su fuente, ¿verdad? Para ver cuál es el origen, por qué se creó, o cuál es la naturaleza o el porqué de la creación de este ordenamiento jurídico. Por eso nos vamos a ir a la fuente del derecho tributario o ordenamiento jurídico tributario. Y la fuente la encontramos en nuestra misma legislación del Código Tributario en el artículo 2. Y dice que las fuentes son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía, o sea, de la más importante a la menos importante. En primer lugar, las disposiciones constitucionales, que ya las leímos anteriormente, ¿verdad? Que estamos en el 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En segundo lugar, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, y siempre que no contradigan a la Constitución. Y en tercer lugar, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. ¿Quién es el organismo ejecutivo? El presidente, ¿verdad? El presidente no emite leyes, ellos él emite acuerdos gubernativos. Entonces, este es el orden y esta es la fuente por excelencia, ¿verdad? El artículo constitucional por excelencia es el artículo 239, que nosotros le llamamos principio de legalidad, que es la base o el respaldo para la creación de los impuestos en el estado de Guatemala o de la relación jurídico-tributaria. Por último, en esta primera fase, las características del poder tributario. Una de las características y una de las más importantes es que es irrenunciable. El Estado no puede renunciar
a los tributos. El Estado, la administración pública o la SAT no le pueden decir a usted, no tenga pena, abra su negocio, no le vamos a cobrar ningún impuesto. Eso no se puede, ¿verdad? Nunca lo van a ver ustedes, es irrenunciable, salvo aquellas ocasiones en que por cosas especiales hayan exenciones, ¿verdad? De impuestos. Por ejemplo, los que tienen exención de impuestos son las iglesias, ¿verdad? Las instituciones de colegios, ¿verdad? Ellos están exentos de impuestos, pero fuera de ellos es irrenunciable, ¿verdad? Los tributos. Otra salvedad que puede haber también es la condonación de deudas, pero esos son casos muy especiales. Condonación es perdonar deudas, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son los casos y cuándo procede y qué significa. Segundo, que es originario, porque el poder tributario nace con el Estado. Y lo vemos reflejado a través del artículo 239, ¿verdad? Que ahí nos establece la creación de los impuestos y el único que puede decretar impuestos nuevos es el Congreso de la República. Hasta el momento no hemos tenido ningún impuesto diferente, ¿verdad? De los que ya tenemos. Ojalá que no nos cambien actualmente el impuesto al valor agregado. Es el 12%, ¿verdad? Sobre el valor de la compra o venta. Esperemos que eso no cambie o que disminuya, ¿verdad? Porque se ha oído en las noticias que hay quienes quieren proponer iniciativas para poder aumentar el impuesto o agregarle otros, ¿verdad? Porque no alcanza supuestamente el presupuesto. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y ahora les voy a hablar específicamente de los tributos y qué son los tributos. Eso lo podemos encontrar en el artículo 9, 10, 11, 12 y 13. Todas las clases de tributos que nos establece el derecho tributario a través del Código Tributario. Tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. ¿Por qué dice comúnmente en dinero? Porque ustedes no van a ir a pagar su impuesto de circulación con una gallina, no van a ir a pagarlo con un teléfono, ¿verdad? O van a ir a hacer, lo que sí pueden hacer ustedes es cambiar su teléfono en algún lugar de cambio, ¿verdad? Para poder tener efectivo y poder pagar sus impuestos. Entonces, tributos son todas las prestaciones, todos los impuestos que nosotros tenemos que pagar como ciudadanos, ¿verdad? El artículo 10 nos hace una clasificación de los tributos. ¿Cuáles son las clases? Eso lo tienen que aprender y lo tienen que tener muy claro. Son tributos los impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Esas son las 4 clases de tributos que tenemos actualmente en Guatemala. En primer lugar, los impuestos. El artículo 11 del Código Tributario es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general, no relacionada concretamente con el contribuyente. Para que podamos entenderlo mejor, ¿qué es un hecho generador? Me voy al artículo 31, porque acá habla que el impuesto tiene como hecho generador. Bueno, el hecho generador o hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Les pongo un ejemplo. El impuesto de circulación de vehículos, que haciéndole la salvedad se vence el 31 de octubre para los que tengan motocicletas o vehículos y no han pagado su impuesto de circulación, tienen hasta el 31 de octubre para poder hacerlo efectivo. De lo contrario, tienen una multa, creo yo, que es del 100%, ¿verdad? Del valor del impuesto. Bueno, ¿cuál es el hecho generador de ese impuesto? Según lo que leí aquí, la realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Por qué se paga el impuesto de circulación? En pocas palabras, ¿quién me puede decir? ¿Para qué sirve el dinero que se paga del impuesto de circulación de vehículos? De los 14 que estamos en clase. Licenciada, el impuesto que se paga por los vehículos
Bueno, lo único que no tengo la idea correcta, la verdad. Lo único que sé que al final y al cabo es un impuesto que sirve para pagar las deudas internas que ha adquirido el país. O sea, al final y al cabo no, la verdad no tengo la noción exacta de qué es Sí, o mira, para qué sirve. tener O la idea. sea, ¿Sí? para la infraestructura, Gracias. ¿Quién me habló? ¿Quién me yo, habló? Delincuente. Suseli. Gracias, es que no estoy viendo aquí la pantalla. Sí, Suseli. Y te voy a explicar, José Roberto, ¿verdad? El impuesto específico, el impuesto de circulación, el hecho generador o por el cual el Congreso de la República lo legisló de esa manera es para que haya infraestructura o que se mejoren las carreteras. Obviamente todas las personas que van a circular, ¿verdad? En sus vehículos puedan pagar el impuesto para que el mismo Estado arregle esas carreteras. Ese es el fin o ese es el hecho generador, por eso se creó. Pero en realidad todos los impuestos o todo lo que nosotros pagamos del IVA sirve para que el Estado tenga el presupuesto. Ustedes han visto en las noticias que anualmente, ya por estas fechas, van a empezar a hablar del presupuesto 2021. Ahorita, obviamente, el presupuesto se nos fue por las nubes por todas las deudas que ha adquirido el Estado, ¿verdad? Pero para eso sirven los impuestos, para pagar el presupuesto, para pagar, por ejemplo, a los maestros, para pagarle a todos los que trabajan en los ministerios, para que hagan escuelas, para que haya salud, para pagarle a los médicos de los hospitales, para cubrir todas las necesidades. Y a cada ministerio se le asigna un rubro específico, ¿verdad?, del impuesto para poder salir avante en el pago o en el gasto de cada institución o de cada ministerio, ¿verdad? A la universidad también les asignan ¿cómo se llama? Un A la presupuesto. Universidad de San Carlos, sí, Ajá, a la Universidad también, de San Carlos. también se le asigna parte del presupuesto, ¿verdad? Y ahí andan peleando que si no sé qué porcentaje, que les den más y que no les alcanza, ¿verdad? Pero ¿y quién paga todo eso? Pues nosotros al final, todos los ciudadanos con los impuestos que nosotros pagamos. En síntesis, todos los impuestos son para eso, para que haya mejoras y como le leí al principio de la Constitución, que el bien común se dé, ¿verdad? Que tengamos buenas carreteras, que tengamos seguridad, ¿verdad? Cada día pues se le asigna más presupuesto al Ministerio de Gobernación para que haya más policías, ¿verdad? Que se mejore la seguridad, que incluso las cárceles, hasta nosotros mantenemos a todas las personas que están recluidas ahí, ¿verdad? Porque se les da de comer, se les paga guardias, tienen hospitales, etcétera, etcétera. Pero el hecho generador en sí me especifica de cada rubro a pagar. Entonces, en este impuesto, que es diferente al impuesto de circulación, yo les preguntaba que cuál era el hecho generador del impuesto de circulación. Y sí, tenía razón Suseli, que era para arreglar o corregir o mejorar las carreteras o crear carreteras, ¿verdad?, en el país. Ese fue el fin de ese impuesto. José Eduardo, ¿querés decir algo? Sí, pensé que querías hablar. Ahorita la voy a silenciar yo. Ahí está. Bueno, espero que les haya quedado un poquito claro en cuanto a el hecho generador. Por eso aquí dice una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente, ¿verdad? Después tenemos los arbitrios en el artículo 12. Es el impuesto decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades. Aquí creo que estamos más en sintonía de lo que son los arbitrios. ¿Qué me puede decir de algún arbitrio que ustedes hayan pagado en la municipalidad, de su localidad? El Yusi, dice José Eduardo, sí. ¿Alguien más? Lo de la basura también, licenciada. Sí, la extracción de basura también es un arbitrio que pagamos. El boleto de ornato también es otro. Sí, Adelso, el boleto de ornato. ¿Qué más?
Allí ya en el Código Municipal nos clasifica, ¿verdad? Que hay arbitrios, tasas y de todo, ¿verdad? Que tenemos que pagar en la municipalidad. Pagamos nosotros licencias de construcción, pagamos autorizaciones de desmembraciones, pagamos el boleto, el YUSI, multas de tránsito, ¿qué más? Licencias de construcción, ya les dije, ¿verdad? Son los arbitrios que el Estado le dio la potestad para que las municipalidades puedan cobrar. ¿Y para qué sirve estos arbitrios? Para que la municipalidad tenga fondos para pagar planillas, para pagar los servicios que presta, para tener, en caso de Escuintla, la verdad que hay demasiada PMT, entonces para pagar planillas de esa seguridad que nosotros tenemos de tránsito, para tener mejor infraestructura en nuestras colonias, para tener más agua, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Sí? De apertura. Fíjate que ellos tienen la libertad de como consejo municipal crear tasas. Entonces, si tu municipalidad está creando ese tipo de impuestos, si es legal, si ellos ya lo aprobaron como consejo. Yo tenía entendido que hay un cobro, pero de derecho de puerta, que ese es un cobro mensual, que debe hacerse a todos los negocios o todos los comercios. Pero de apertura se no había oído. ¿De dónde es? Habría que investigarlo en la Municipalidad del Puerto, porque aquí en Escuintla no hay ningún impuesto de apertura. Como te digo, ajá, ellos lo tienen así. Sí, aquí lo tengo en el régimen municipal. En el 253 establece los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. O sea, ellos se rigen por sus propias funciones y su propio dinero, ¿verdad? Eligen a sus propias autoridades, obtienen y disponen de sus recursos, atienden los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial y el cumplimiento de sus fines. Para los efectos correspondientes, emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. El gobierno municipal será ejercido por un consejo, el cual se integra por el alcalde y síndicos y concejales electos directamente. El 55, las corporaciones municipales deberán procurar el fortalecimiento económico de sus respectivos municipios, para poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean necesarios. La captación de recursos deberá ajustarse al principio establecido en el 239, o sea, el que leímos acá, de la Constitución, el principio de legalidad, a la ley y las necesidades de los municipios. Entonces, tú te quieres investigar algo más sobre eso, tenés que irte al Código Municipal, ¿verdad? En donde le da la libertad de crear reglamentos y crear nuevas tasas para que la municipalidad pueda encargarse, ¿verdad? De prestar todos los servicios posibles. Sí, así es, José Eduardo. Muy bien, entonces, ¿dónde estábamos? En arbitrios, ¿verdad? Es el impuesto decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades. Como ya leímos aquí con José Eduardo, ellos tienen libertad de poder crear ciertas tasas para ciertos servicios que crean convenientes para poder generar más fondos y poder tener mejores servicios. También, sí, no tengas pena. También. Si te das cuenta tú, en Antigua Guatemala, también en época de Semana Santa, te obligan que tengas un flyer, ¿verdad? Que vale 10 quetzales. Y si no, no puedes entrar, ¿verdad? Como son lugares de turismo, entonces ellos se basan en eso para poder cobrar y poder generar más fondos. Siempre que esté aprobado por el Consejo Municipal, sí es válido y no hay ningún problema y se puede hacer. Se hace con fines turísticos y con fines de recreación.
Sí, léelo más a fondo. Ahí hay que ver el acuerdo por medio del cual se autorizó eso en el consejo, ¿verdad? Tendrían que haber estado, como leímos aquí, el consejo, los síndicos y el alcalde, los síndicos y concejales, y que por medio de ellos se autorizara esa tasa nueva. Bueno, no tengas fe. Contribución especial es el tributo que tiene como determinante del hecho generador beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Leyendo el artículo, aquí les coloqué 13, 1P significa primer párrafo, porque en el mismo 13 encontramos dos tipos de contribuciones, la especial y especial por mejoras. La especial está en el artículo 13, primer párrafo, y la contribución por mejoras en el segundo párrafo. Es el tributo que tiene como determinante, de hecho generador, beneficios directos para el contribuyente. A ver, ¿qué beneficio directo podemos encontrar nosotros de un impuesto? ¿Quién me puede decir? Como ejemplo de una contribución especial. Si ustedes tienen un niño en edad escolar, ¿qué beneficio le da el Estado a ustedes para su niño? Licenciada, póngale que donde trabaja mi esposa, ahí ella trabaja en un jardín infantil Ajá. y por parte del Estado, prácticamente por parte del trabajo, ¿verdad? Eh, a los trabajadores les dan el beneficio de tener a sus niños desde sala cuna hasta, ¿qué le digo? ¿Cuál es el grado que están antes de primero primaria? Kinder, creo yo. Prepa, Prepa. preparatoria. Ok. Hasta preparatoria, desde sala cuna hasta preparatoria, y más sin embargo les dan ese beneficio de tenerlos ahí desde 7 de la mañana hasta 5 de la tarde. Como guardería. Ajá, como tipo guardería. Entonces, Ujú. sí les cobran, pero les cobran una cuota bastante cómoda, Mínima. donde es mínima, cabal. Ujú. Exacto. Eso pienso yo que es una contribución especial, ¿no? Sí, podría ser una contribución especial, podría ser un ejemplo. Yo les hablaba más en el sentido general, ¿verdad? Tenemos un niño que está en edad escolar, ¿qué me da el Estado a mí? Me brinda escuelas, me brinda maestros cerca de mi localidad, ¿verdad? Ahora, pues se ha visto que ahora cada vez más cerca de las aldeas o caseríos hay una escuela. Incluso hasta las municipalidades han tomado el rol del Estado, ¿verdad? Ya han visto que ahora hay escuelas municipales. Lo hemos visto con el alcalde de aquí, creo yo, que puso un centro de computación en Osuna, no me acuerdo en qué otro lugar. Y con el alcalde de Misco, que él es muy, sale mucho en redes sociales, ¿verdad? Que también tienen escuelas municipales. Entonces, esta contribución especial dice aquí que son beneficios directos para el contribuyente, o sea, yo los puedo ver. Yo puedo ir a un centro de salud y ahí me dan medicina, ¿verdad? Mucha gente no acude a los centros de salud, no quiere ir porque pues le parece mejor un centro privado, ¿verdad? Y lo puede pagar, pero las personas que no las pueden pagar, un centro de salud que le dé su medicina para diabetes o que le dé su medicina para otra enfermedad, por ejemplo, gastritis, que pueda ir mensualmente, pues es un beneficio directo para el ciudadano que contribuye con sus impuestos. Esos pueden ser ejemplos de contribuciones especiales. Y contribuciones por mejoras. Está en el segundo párrafo, siempre el artículo 13. Es la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria. ¿Qué significa plusvalía inmobiliaria? Que hace crecer el valor del bien inmueble y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. A ver, un ejemplo de una contribución especial por mejora, que haga que mi casa, pues, le agregue un valor, ¿verdad? Más al que ya tiene. Obviamente que se ha dado por el Estado, ¿verdad?
De los 14 que estamos conectados, ¿quién me puede decir uno? Ujú, ujú. Ajá, y como qué ejemplo, qué obra pública puede ser. Exactamente. Ujú, exactamente, exactamente. Para los que somos de Escuintla, ustedes transitan por la Cuarta Avenida, ¿cuánto vale cada alquiler de esos locales, verdad? Ah, exactamente. De 5,000 no les baja. ¿Por qué? Porque hay más tránsito de personas, ¿verdad? Por lo mismo que está el parque, está el mercado, hace que, y que la carretera está en buen estado también, ¿verdad? Hace que incremente los ingresos de los negocios. Por ejemplo, si cerca de mi casa construyen una carretera, aumenta la plusvalía también. O si, por ejemplo, en donde yo vivo, las calles no sirven, están deshechas y viene la municipalidad y arregla las calles, obviamente la plusvalía de la colonia entera va a subir, ¿verdad? Y los precios de las viviendas pues van a subir también. A eso se refiere por construcción, por mejoras, ¿verdad? Es para costear la obra pública que produce plusvalía inmobiliaria. Por último, tenemos qué son los contribuyentes, y eso lo encontramos en el artículo 21 del Código Tributario. Son las personas individuales, nosotros, prescindiendo de su capacidad legal, que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. O sea, aquí les faltó, creo yo, en la leyenda, porque esto es copiado literalmente de la ley, individuales o jurídicas, porque una empresa, una persona jurídica también genera impuestos. Entonces nosotros también debemos nosotros somos los que como ciudadanos generamos la producción, ¿verdad? Del ingreso, del dinero, de la generación de empleo, ¿verdad? Que nosotros también podemos generar empleo a través de nuestras empresas y a través del mismo, pues se va generando más impuestos para que el Estado tenga más recursos para poder cumplir con los fines que determina como Estado, ¿verdad? Que la ley o la Constitución Política de la República demanda que así sea. Entonces, con esto, en cuanto a los contribuyentes, terminamos con el tema del día de hoy. Obviamente vamos a seguir con ese tema la próxima semana. Me dicen si tienen alguna duda de lo que acabamos de explicar y con mucho gusto lo repasamos. Por favor, colóquenme en el chat su nombre completo para asistencia. ¿Alguna duda, compañeros? No, licenciada. Gracias, Todo bien con la clase de hoy, licenciada. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, entonces con eso concluimos. La otra, como les decía, la próxima semana vamos a seguir hablando de los impuestos. Si tienen alguna duda al estudiar esta semana, pues me lo pueden dejar en el área del foro de dudas para poderles responder. Les recuerdo que tenían hasta ayer para poder subir su infografía, que era la actividad 8, y tienen hasta el 11 de octubre, o sea, 2 semanas a partir de hoy para poder realizar la actividad de los títulos de crédito. Y también les recuerdo subir para los que no lo han hecho su resumen. Algunos me subieron resumen diapositiva, otros solo resumen, no importa, está bien, de las actividades de las conferencias. Eso solo es para que yo les pueda calificar. No voy a calificar el trabajo porque eso ya lo califiqué.
y lo califiqué en forma individual porque verifiqué los que se prepararon, los que investigaron, los que solo leyeron, los que leyeron un minuto, ¿verdad? Los que participaron, etcétera. Entonces a todos les puse un valor diferente. Por eso es que necesito que ustedes suban individualmente el resumen, aunque sea el mismo, ¿verdad? Es para colocarles un valor. Y esta semana tienen que participar en el foro que va a estar abierto a partir del día de mañana hasta el día sábado sobre los impuestos de los 2 blogs que les dejé en la plataforma. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguien no? Ay. No, licenciada, todo bien, gracias. Bueno, entonces damos por concluida la clase. Que pasen feliz tarde, éxitos en sus exámenes, no se copien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, licenciada, feliz tarde. Feliz tarde, compañeros. Gracias, igual. Feliz tarde.